perspectiva mesosiológica de la pedagogía. Así que ustedes tendrían que haber trabajado ya lo que hemos dicho en el vídeo 1 y en el vídeo 2 y haber leído los documentos de síntesis que se entregaron. Recuerden, hay un documento que dice síntesis, vídeo 1 y vídeo 2 para poder trabajar esto. En cualquier caso, por si hubiera alguna pequeña dificultad de seguirlo, fíjense, les digo esto. Ayer tuve exámenes en la facultad y un alumno me dijo: ay, profesor, es que yo me entero muy bien de lo que dije, pero después cuando yo tengo que decirlo no me sale con sus palabras. Bueno, vamos a ver si le recordamos unas cuantas palabras de las cosas que hemos hecho. En el vídeo 1, que es Fundamentos de Perspectiva Mesosiológica, hemos hablado del conocimiento de la educación y del concepto de educación. Muy sencillo. Concepto, significado, orientación formativa temporal. Son tres cosas sin las cuales no podemos hacer el trabajo como pedagogos. Lo primero es que educación significa. Y significa algo distinto a lo que significan otros conceptos, como es enseñanza, como es conocer. No basta con conocer para enseñar. Y no basta con enseñar para educar. Porque hay enseñanzas que deseducan. Eso es lo que vimos en el primer documento. El significado supone confluencia de criterios de definición. Hay definiciones nominales y reales. Ya recuerdan ustedes todo esto. Bien, pues este significado tiene que unirse a la orientación formativa temporal para generar el concepto de educación. Existe educación en muy diversos países. En todos puede haber cosas mal hechas. Y en todos puede existir la manipulación educativa. Y se puede politizar la educación en cualquier sitio. Pero que se politice la educación no quiere decir que no pueda haber educación. Hay educación en Finlandia, en Estados Unidos, en Chile, en México, en España, en todos lados. Porque cumple los criterios de definición que corresponden al significado de educación, lo que hacen en esos países. Pero además de eso, tienen una orientación formativa temporal. Por eso la educación en Estados Unidos no es como en Finlandia ni es como en España. Hay necesidades sociohistóricas específicas que hacen que la educación tenga una serie de elementos instructivos que varían de unos países a otros. Después cambio de pantalla, pero me hace mucha gracia borrarles aquí. Esto es mágico. No nos basta con el concepto. Esto es lo que hemos visto en el primer vídeo. En el segundo vídeo hemos visto otra cosa. Nosotros actuamos y tomamos decisiones. Los pedagogos construyen ámbitos, generan diseños y hacen la intervención. Esas palabras. En la próxima se lo prometo, cambio de pantalla. Me lleva mucho tiempo borrar. Es que tiene muy simpático eso de que no se mancha uno. Muy bien. Hacemos diseño. Generamos intervención. Y construimos ámbitos. No hay manera de educar si no hacemos estas cosas. Tenemos que construir un ámbito, tenemos que hacer el diseño y tenemos que generar la intervención. Lo que todo el mundo ve de la intervención es lo que se llama la relación educativa, porque es la puesta en escena. Ahí no hay vuelta de hoja. Está el profesor, están los alumnos y ya está actuando. Lo pone en escena. Pero no confundan, la relación educativa no es un teatro, ¿eh? Pero hay que poner en escena toda la intervención.
Y además, lo que ven muy bien siempre los profesores es si tienen una programación hecha. Caramba, dice, yo voy a educar. Ah, tengo un programa. Objetivos, contenidos, actividades y evaluación. Pero ¿por qué lo que va en objetivos, contenidos, actividades y evaluación es lo que tengo que hacer? Algunos que dicen, me lo manda el Estado, dentro de las directrices del plan de estudios se dice, tema 7, los Reyes Católicos. Yo hago los Reyes Católicos, pero ¿qué objetivos? Que aprendan cosas de los Reyes Católicos. ¿Y eso es educar? No. Eso es instruir y, en el mejor de los casos, formar, darles comprensión de quiénes eran los Reyes Católicos. Pero si se quiere educar, hay que pensar en otras cosas que corresponden al significado. Así que nosotros tenemos que llegar a un programa, pero ese programa tiene que estar justificado. ¿Por qué? Porque hemos construido un ámbito, hemos hecho un diseño educativo y entonces generamos una intervención. Si no hacemos todo eso, no conseguimos llegar a la educación. Bueno, para hacer todo esto, nosotros tenemos que hacer decisiones técnicas. Yo soy un licenciado, igual que un médico, igual que un arquitecto. Todos tomamos decisiones técnicas, lo mismo que un químico. Todos toman decisiones técnicas. Las decisiones técnicas son dentro de un ámbito. Relacionan fines y medios en un ámbito determinado. Mi ámbito se llama la educación. El médico toma decisiones de fines y medios en su ámbito, que en vez de tener aquí una E, tiene una S, porque se llama salud. Cada uno en el suyo, el arquitecto en el suyo, por decirlo de alguna manera. Si es interiorista, el ámbito es interiorista. Si es de fuera, puede ser paisajista o puede ser que sea una casa, depende. Pero su ámbito de trabajo siempre está marcado. No existe un especialista universitario si no tiene un ámbito de trabajo propio. Por eso, terminábamos el otro día diciendo que cuando se alcanza el significado y es potente, lo que uno hace en un ámbito lo puede utilizar para otros ámbitos, pero siempre sin olvidar que adopta decisiones técnicas. Y decíamos que esas decisiones técnicas son las que nos permiten ver que en el ámbito de educación puede haber médicos, puede haber psicólogos, puede haber sociólogos y puede haber pedagogos. No pasa nada. Todos son compatibles. Hoy vamos a insistir algo en eso. Muy bien. Esto ha sido más fácil que volar, ¿eh? Pues ya estamos ahora en el tema de hoy. Fíjense, la perspectiva mesoaxiológica de la pedagogía, la función de educar. Pero claro, como es el vídeo final, yo me he propuesto un reto particular. En el vídeo final vamos a hacer una especie de taller. Si estuviéramos trabajando ahí, no sé dónde quieren, en Chile o en Colombia, me da igual. Bueno, está bien, como la sede de Redip está allí, estamos en Colombia. Pues me dirían, maestro, háganos un taller. ¿Qué significa eso de hacer un taller? Vamos a intentar trabajar con lo que hemos hecho. Y para eso tienen un documento que lo descargarán con el vídeo, que es una síntesis. En ese documento de síntesis aparecen los cuestionarios. Recuerden que el otro día decíamos en el vídeo 2 que podrían dirigirse a una dirección en website para poder actuar online en los cuestionarios. Ahora los llevan descargados en el documento de síntesis, porque es más fácil verlos delante. Ahora yo estoy aquí, ustedes están en otro sitio, y esto de trabajar en asincrónico teóricamente y a distancia como estamos, pues nos puede generar el problema de es que yo no veo bien el vídeo, es que yo no me aclaro con el contenido online, aunque lo tenga en el teléfono, y lo peor, si miro el móvil no veo el trabajo. Así que céntrense ustedes ahora en lo que yo digo y ya veremos después los cuestionarios, porque los llevan en el documento. Y cuando ustedes vean el vídeo tendrán el documento en la mano. Lo importante para nosotros es
que podamos utilizar lo que sabemos del concepto de educación para comprobar cómo en la materia que yo enseño sé qué parte tiene de educativa, qué parte no tiene de educativa y puedo mejorarla, y cómo puedo hacerlo. En definitiva, cualquier profesional lo que hace es eso. Hace una intervención, sabe cómo hacerla, sabe cómo coser si le ha salido mal, es decir, cómo puede actuar para mejorarla y cómo controlar el proceso para llegar a la meta. Esto es lo que hace siempre un profesional en su ámbito, pues nosotros tenemos recursos e instrumentos para hacer todo eso también. Y este taller intenta que ustedes puedan manejarse en ese sistema. Por eso, vean ustedes el subtítulo que tenemos ahí. Taller de perspectiva mesoaxiológica de la pedagogía. Fíjense lo que dice debajo. Decisión técnica sobre valores educativos comunes y específicos en las materias escolares. Yo voy a enseñar siempre con una materia y cuando educo no puedo evitar trabajar con un área de experiencia determinada. Tengo que trabajar siempre con ellas, porque las personas interpretamos las cosas que ocurren en el mundo y generamos áreas de experiencia y las utilizamos para educar. Podemos pasar a la pantalla 2. Las fuentes ya las conocen, no se han variado, por tanto, vamos a ir a la pantalla 3. Objetivos. ¿Qué vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer seriamente en este taller es identificar los conceptos básicos de trabajo. Ya hemos visto unos, pero los vamos a repetir de otro modo. Educar, significado, concepto, orientación formativa. Diseño educativo, intervención, son fundamentales para poder trabajar aquí. Si no, no podríamos. Y ámbito de educación. Pero vamos a utilizar esos conceptos y los vamos a utilizar aplicando los cuestionarios y siendo capaces de tomar decisiones técnicas en el sentido de saber dónde buscar los medios y los fines en eso que vamos a hacer. Y por último, se trataría, miren lo que dice ahí, aplicar el cuestionario. Tienen que aplicar el cuestionario y después de aplicar el cuestionario tendrán que hacer un pequeño resumen. Yo no digo cuántos foros, pero 4 o 5 como mucho, en el que ustedes necesitan más. En el que ustedes tendrán que decir qué parte educativa vieron en su materia, qué parte pueden mejorar en su materia, y si serían capaces de decir por dónde iría el diseño orientado para llegar con los medios internos y externos a esa meta, que es mejorar esa competencia que ustedes han descubierto que no utilizan, y es de educación. Bueno, a ver si lo conseguimos. Y vamos a la cuarta pantalla. Yo con esto no les he descubierto nada, pero en todos la metodología siempre es la misma. Fíjense, en el ámbito de las ciencias sociales, sean ustedes lo que sean, arquitectos, lo que quieran, siempre tienen un momento teórico-conceptual. No les queda más remedio. Cuando un médico habla de la cara con otro médico, y dice que hay una persona que tiene aquí una cosa rara, así como un bulto, no sabe si es de dentro o de fuera, pero tiene un bulto, y habla con otros médicos, lo primero que tienen es un momento teórico-conceptual. Ustedes cuando tienen un niño delante y hablan con otro pedagogo, lo primero que tienen es un momento teórico-conceptual. ¿Qué le pasa a este niño? ¿Por qué está quieto? ¿Por qué no responde a lo que se le dice? Pues el médico también. ¿Y ese bulto qué? ¿Viene de un hueso o es solo de la carne? Ah, espera, que tenemos que llamar a otro. Momento teórico-conceptual. Pero ese momento teórico-conceptual no se desarrolla de ninguna manera si ustedes no dominan los conceptos. Porque en el ámbito de las ciencias sociales, yo les diría que desde los años 70-80 del siglo pasado, dicho así parece que suena lejísimos, pero estamos hablando solo de hace 30 años, Pues desde hace 40 años, Taylor dijo muy claramente que el marco teórico restringe las posiciones de valor que podemos defender. Por tanto, cualquier valor que decimos, mire, es que esto es un grano, no, mire, esto es un tumor, no, esto es cáncer, no, esto es el hueso que ha crecido mal. El marco teórico que ustedes dicen restringe las posiciones de valor que van a defender. Pues pasa esto en todos los ámbitos, todos, los químicos, los físicos, los matemáticos, todos hacemos lo mismo en esto. Por eso la ciencia es ciencia para todos. Otra cosa es
cuánta garantía de credibilidad tenga lo que afirma cada uno. ¿Por qué no todos tienen los mismos modos de probar? El segundo momento es tecnológico. La palabra tecnología ha tenido muchos ámbitos, veremos un poquito después también. El momento tecnológico es que uno es capaz de construir una regla. Tiene un camino para llegar con algo al final. Ese es el momento tecnológico. Y después viene el momento empírico práctico. Yo observo el fenómeno, digo, ya sé que lo que tiene mal es el hígado. Espera, yo voy a cortar por aquí, voy por allí, ato por el otro lado y después cierro. No, sé que tiene esto, tiene un problema de déficit de atención. Entonces voy a trabajar con una estrategia de atención selectiva. Voy por aquí, ato por allí y cierro. Y compruebo que queda bien. Todo es igual. Momento empírico práctico. Aplicación a la situación concreta. Y luego reelaboración teórica. Oye, ¿por qué no quedó bien hecho esto? ¿Por qué me salió mal? ¿Apliqué mal? Tenía un fallo en el concepto. Ahora con este resultado resulta que no puedo mejorar. Mira, a partir de ahora cuando hablemos de atención selectiva, tenemos que conseguir introducir en el concepto este aspecto más, que es el que más ha influido aquí. Y hasta ahora parece que el concepto no limitaba, ni delimitaba. Limitar quiere decir, solo puedes andar en esto, y delimitar es, esto queda fuera de lo que estamos diciendo. Pues esto que hemos hecho nos permite limitar nuestra acción y delimitar lo que podemos trabajar como estrategia de atención selectiva, por ejemplo, en un programa de educación. Bueno, y ven ustedes que vuelve a aparecer la dirección online. Ahí están los cuestionarios, pero los tienen en el propio documento al final. El documento, ya para entrar en materia más directamente, el documento de síntesis tiene una tesis básica. Y a continuación de la tesis, son 61 páginas y tienen 20 cuadros. Además de la tesis básica, tienen cuadros que vamos a manejar, 20 cuadros, y unos anexos, y después los cuestionarios. Además, llevan ustedes un resumen de la línea de investigación, porque eso sí, si siguen el curso y yo tuviera que examinarlos, lo primero que les diría es, ¿todo esto de dónde sale? Y tendrían que decir claramente, línea de investigación, ¿cuál es? Ya la tienen que saber. Ya vieron 2 vídeos. Pedagogía mesofisiológica y construcción de ámbitos de educación. Ese es el camino. La pedagogía tiene que valorar a los medios como educativos. Y con las cosas valoradas educativamente construimos ámbitos. Y esa es la línea de investigación que nos permite hacer todo eso de lo que vamos a hablar. Y para que ustedes puedan seguir bien centrados en lo que vamos a hacer hoy, decirles simplemente que para mí lo más importante en lo que vamos a hacer hoy es que ustedes entiendan cómo juega la decisión técnica. Cuando ustedes entran aquí y trabajan en este curso, esto no es una decisión política. Ustedes no están haciendo política, no son ministros, son pedagogos, son profesionales de la educación. Están en una situación distinta. Y tienen que tener muy claro en su cabeza que una cosa es política educativa, que la hace el ministerio, y ustedes están dentro de ella. Otra cosa es política de la educación, que es una materia de la carrera de pedagogía, porque podemos interpretar desde el punto de vista de las políticas educativas y de las relaciones de poder el problema de educación. Otra es educación política, que es una parcela de educación, como educación intelectual, educación social, educación cívica, educación moral. Son parcelas de la educación. Y otra cosa es lo que ustedes tienen que hacer aquí, que es adoptar decisiones técnicas. Dentro de un marco de ley, pero decisiones técnicas. Dentro de su trabajo, porque están en un nivel escolar. Pero dentro de ese nivel escolar tienen libertad de cátedra para instruir simplemente o para educar. Y no necesitan mucho más de 20 minutos para programar cada semana, una vez que dominan, cuál es la secuencia educativa que justifica y da sentido a su acción instructiva a lo largo de la semana. Así que vamos a ir allá. Hoy nos interesa la decisión técnica como competencia del profesional. Así que ahora, vamos a pasar a un cuadro. Y ya nos quedamos solamente con cuadros y con lo que yo les digo, que es mucho más fácil seguirme así. Vamos a ir a un cuadro, que es el cuadro 4.
como no nos salen en pantalla, más arriba. Fíjense, yo desde aquí no veo. Ahora eso es cuadro 4. Lo adivino. Cuadro 4. Miren qué cosa hay ahí. En el cuadro 4 tenemos un triángulo. Ese triángulo es fundamental para la educación. No hay nadie que tome decisiones técnicas si no tiene en cuenta esto. Hay que tener mentalidad. Hay que tener mirada. Y hay que ser capaces de generar una relación educativa. Mentalidad, mirada, relación. Con eso realizamos la acción educativa. Pero sin eso no la realizamos. La mentalidad, para que nos entendamos ahora, la decisión técnica la tienen, la definición técnica la tienen dentro del documento también. La hemos dado en el vídeo anterior, pero yo se la recuerdo. Cuando hablamos de mentalidad, quiere decir que esa persona sabe qué va a hacer. ¿Qué es eso que va a hacer? Y la mirada es por qué va a hacer lo que hace. Esas dos cosas hay que tenerlas siempre. Y luego viene la relación, que les dice cómo voy a mezclar todo en ese momento. Por eso mentalidad, mirada y relación marcan elementos fundamentales. La mentalidad es la representación mental que se hace un profesional de su acción. Su acción puede ser educar, su acción puede ser curar, su acción puede ser construir una casa. Eso es mentalidad. Y la mirada es la visión crítica que tiene de su método y de sus actos. Es su cosmovisión técnica. ¿Por qué hago la casa como la hago? ¿Por qué opero el hígado como lo opero? ¿Por qué voy a intervenir en este tema y buscar un interés satisfactorio en el alumno en vez de una situación simplemente de aversión o de sumisión por aversión? Ya utilizo las palabras más duras, o sea que ya me echo fuera de la educación, pero podría hacerlo. Bueno, pues aquí, cuando uno va a actuar, empieza realmente la construcción de lo que hacemos. Y fíjense, para mí lo importante en estos momentos es que cuando hacemos la acción educativa, lo que estamos buscando es que esa persona la formamos para que domine su condición individual, social, histórica y de especie. Es un humano y tiene que formarse para hacerse cargo de su condición individual, social, histórica y de especie. Lo de especie suena raro hace años, pero hoy no. Hoy hasta parece más importante que cualquier otra cosa. Por ser especie, somos conscientes, algunos, otros no, de que el polo se va a derretir, de que no se pueden tirar las colillas en el suelo y que no se pueden dejar las botellas en las playas. Eso es fundamental, no por civismo, sino como condición de especie ya. Porque podríamos decir, somos tan ricos con los impuestos que pagamos, que venga el barrendero y que recoja todo. Pero no es por eso, es por la condición de especie. Generamos acciones que son dañinas para nosotros como especie. Esto no es educación. Por tanto, la condición educativa implica esos elementos: individual, social, histórico y de especie. Y hay que formar en eso. Ahora subimos un poco más del cuadro. En la acción educativa, yo me voy a encontrar con que hago pedagogía. Todo eso lo hago con pedagogía. No lo puedo hacer de otro modo. Tengo que valorar lo que voy a hacer para saber que educa y que se ajusta al significado de educación. Y además, tengo que ser capaz de hacer un diseño y luego intervenir. Porque la intervención se puede entender no como la puesta en acción. Fíjense ustedes, la relación educativa es esa puesta en acción, es la interacción entre dos identidades en un momento. Pero para hacer la interacción yo estoy interviniendo. La intervención es otra cosa. La intervención es una acción intencional en la que yo ordeno fines y medios para conseguir una meta, con esos fines y medios, fundado en el conocimiento verdadero de un ámbito. Cuando un químico interviene, coge fines y medios, coge elementos químicos para una meta
y los justifica con conocimiento verdadero del ámbito de la química. Por eso mezcla ácido sulfúrico con determinadas cosas y con otras no, porque puede explotar. O lo hace en condiciones controladas. Pues aquí igual. La intervención son fines y medios que están justificados con el conocimiento verdadero. Y ahora yo sí ya tengo ese conocimiento y voy a intervenir. Y hago la puesta en escena. Y si yo estuviera en una clase, pues oye, la puesta en escena a lo mejor empezaba hablando pues de María Dolores Pradera. Supongo que es un referente cultural que sirve para ustedes y para mí. Se ha muerto. Hoy en España hay muchas canciones de María Dolores Pradera. Pues es un referente. Yo a lo mejor hubiera empezado la clase así. Tiene un término técnico. En pedagogía se llaman lecciones ocasionales. A veces las lecciones ocasionales son mucho más rentables que las lecciones programadas del día. Pero bueno, ahí está. Hacemos pedagogía. ¿Y qué hacemos en pedagogía? Construimos el ámbito, generamos la intervención y hacemos el diseño. Y por eso, a partir de ahí, tenemos 1, tenemos 2 y tenemos 3. Diseño educativo, diseño instructivo e intervención. Esas 3 cosas las tenemos que hacer. Bueno, vamos a intentar ahora, después de esto, que vean que todo esto lo que configura es lo que se llama perspectiva mesoaxiológica. Podemos pasar al cuadro número 3. Perspectiva mesoaxiológica. A la parte de abajo vamos. La última de todo y la agrandamos. Más arriba. La final. Esta última. Ahí, esa. Así la veo yo. ¿La ven ustedes? Yo sí, ahora la veo. Bueno, vamos a ver. Fíjense, ahí tienen ustedes 3 cosas que van unidas en cada línea. 3 cosas. Si tienen en la cabeza lo que hemos dicho, ahora vamos a estas. Cuando un profesional actúa, realiza una acción educativa concreta. Una acción educativa controlada y una acción educativa programada. Utiliza unos medios internos y externos. Y después, diseño, intervención, que es lo que recoge todas esas cosas, y de ahí sale, vamos a poner en otro color para que se vea bien, el pedagogo. Que lo que hace el pedagogo es gestionar y programar. Como cualquier técnico profesional, gestiona y programa, gestiona los ámbitos educativos y los programa. Pregúntenle ustedes a un técnico de informática, gestiona y programa sus componentes informáticos, su software, su hardware, cualquiera. ¿Qué hace un médico? Gestiona y programa huesos, gestiona y programa organismos, gestiona y programa. Todos los profesionales de nivel universitario gestionan y programan. Eso no quiere decir que otro tome las decisiones por ellos. La gestión supone tomar las decisiones técnicas del ámbito. Muy bien. Acción educativa concreta es la que se vincula fundamentalmente a la mentalidad pedagógica. ¿Al qué? A ver, ¿qué voy a hacer yo? La acción educativa controlada es la que se vincula a la mirada y me dice el por qué. Yo voy a hacer esto, pero ¿por qué? ¿Qué principios hay que fundamenten esto que voy a hacer? ¿Qué cosas justifican lo que hago? La acción programada se vincula a la relación educativa porque es lo que se ve. ¿Cómo voy a hacer? Los medios internos y externos es lo que corresponde a la función. Las personas que no entienden, cuando ven a un profesor dar su clase, piensan que hace funciones pedagógicas igual que un médico utiliza un bisturí y el que no entiende dice, ese debe ser médico porque está cortando el cuerpo. Pues uno que no entiende, piensa, dice, este es un especialista porque mira, está utilizando esta cosa para medir o está utilizando esta vara para dar palos. Es un especialista.
porque utiliza medios internos y externos. Y después viene el para qué. Fíjense, la función pedagógica se identifica con el con qué. No es verdad, esto es... No los lleven ustedes al extremo de decir, entonces para hacer la función pedagógica, a mí me dicen los medios y se acabó. Sí, pero los medios tienen detrás todo el componente teórico que permite decir que esos son los medios. Si no, no. Pero al final, la función pedagógica es con qué medios hago yo todo eso. Ahí es donde me veo. Y luego viene el diseño. Tengo el diseño, voy a intervenir. Y con el diseño y con la intervención, con el conocimiento verdadero del ámbito encadenado de una manera especial, tengo el para qué. Ya sé, para educar, pero para educar siguiendo este esquema. Ese es mi para qué. Y por último, quien vea todo eso dice, ahí hay un pedagogo. Miren, ha gestionado y ha llegado a hacer el programa. El programa es como el que saben ustedes de programar la enseñanza. Al final en el programa podríamos hacer objetivos, contenidos, actividades y evaluación. Pero tenemos que hacer objetivos, contenidos, actividades y evaluación significados desde la educación, construidos desde un ámbito. Y ahora verán ustedes todas las diferencias que hay de eso. Para poder avanzar un poquito, yo voy a ir de lo más sencillo para mí a lo que puede ser más alejado para ustedes. Vamos a empezar repasando un poquito un cuadro, el cuadro 5, concordancia, valores, sentimientos. Después volveremos al 4, al 3, quiero decir, al 5, vamos al 5, vamos al 5. Muy bien. Esto es la relación educativa. En la relación educativa yo ya tengo que saberlo todo y voy a actuar. ¿Y cómo hago? Yo me encuentro con que la única manera de pasar del conocimiento a la acción, de conseguir que una persona haga las cosas, es haciendo. Por eso la base de la educación es siempre la actividad. Las personas, cuando se educan, piensan, sienten, quieren, eligen, proyectan y crean. Esas son las actividades comunes internas. Por eso decíamos en el vídeo 2 que la educación no es cosa de rubios o morenos, de altos o bajos, de ricos o pobres. De manera radical, la educación es cuestión de actividad común. Todas las personas se educan y pueden educarse porque la educación depende de la actividad común. Lo sepamos o no, toda la educación depende de esa actividad común que realizamos y que controlamos en actividades concretas, controladas y programadas a través de la relación educativa. Siempre es así. Pues esto sería la relación. Para pasar del conocimiento a la acción, una persona me oye, me escucha, pero va a actuar. Un médico sabe que fumar es malo, pero fuma. ¿Qué problema hay para pasar del conocimiento a la acción? ¿Por qué no basta con conocer las cosas para actuar? El paso del conocimiento a la acción nos obliga a pensar seriamente en el apego, en la vinculación afectiva. Tenemos que conseguir que eso que vamos a hacer tenga unos valores y esos valores generen experiencia sentida en nosotros, que nos signifiquen algo positivo. Por eso cuando se habla de afectividad no se habla solo de emoción. La emoción es el primer paso. Por encima de la emoción está la afectividad, que es experiencia sentida de la emoción. Un niño tiene emociones básicas, todos cuando nacemos. Pero la afectividad de los niños es distinta desde el primer momento, porque la experiencia sentida de la emoción es muy distinta. Hay niños que cuando ven un biberón disfrutan, y otros niños, según ven el biberón, lloran. Y otros niños, si ven un juguete, están contentísimos. Y otros niños ven ese juguete y se esconden como si fueran un ratón atemorizado. Eso se llama afectividad. Vean ustedes el problema serio que tenemos con los niños. Cuando nosotros confundimos la emoción con la afectividad y decimos, si se ríe, qué bien, que se ríe, toma, 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 toma. Está contento, le damos, le damos, le damos. Y van creciendo y les vamos dando, y hoy 1 euro, y mañana 5, y pasado 20, y al final dice, dame todo el sueldo del mes que no me llega para mis gastos personales. Porque no hemos aprendido a pasar de la emoción y le hemos dado solo lo que satisface su emoción. Y no la hemos transformado en afectividad.
y se pueden convertir en muy dañinos para la gente. Y pueden llegar a matar a sus padres por no darles el dinero. Así que, emoción no es afectividad. La afectividad es experiencia sentida de la emoción. Yo me voy a dar cuenta que me genera un sentimiento. Y si no me doy cuenta, los demás lo advierten y me van ayudando a reiterar esas conductas o a cambiarlas. Porque la función de la educación es saber limitar también y que uno llegue a autolimitarse. Pero hay que hacerlo. Así que, eso es afectividad. Pero por encima de la afectividad está la educación afectiva, que no es simplemente experiencia sentida de la emoción. Un bebé tiene experiencia sentida de la emoción. Yo me lo paso muy bien con mis nietos, viendo cómo hacen experiencia sentida de la emoción. Y cómo en un momento, si yo no les doy una cosa que para ellos ya tiene una experiencia sentida positiva, me la reclaman. Y cuando un nieto viene el otro y el otro le quita lo que tiene, el pequeño reclama también lo suyo, porque ya siente que eso le producía una satisfacción. Experiencia sentida. Pero el juego de la afectividad hay que educarlo. Y entonces tenemos que llegar a la experiencia sentida del valor. ¿Qué valor tiene ese juguete o esa cosa que me alegra tanto? ¿No puede haber otra que la sustituya? Yo sé, como adulto, que los medios son reversibles. Son finitos. Y un medio puede ser sustituido por otro. Y diversos medios me pueden provocar la misma satisfacción. Solo cuando yo pongo el apego, cualquier medio no me produce esa satisfacción. Por eso, para mí, una medalla que me regaló mi abuela, aunque solo cuesta 5 euros, tiene un valor incalculable. No la cambio por nada. Y otro me dice, pero qué tontería, si esa medalla solo vale 5 euros. Eso se llama experiencia sentida del valor. Y eso cambia totalmente la situación. Pues cuando uno educa en la relación, tiene que saber que está jugando con la experiencia sentida del valor. Y está influyendo en que las personas tienen que cambiar su relación valiosa con las cosas. Que no es lo que diga el profesor, pero es que las cosas tienen un valor y luego me producen un sentimiento. Y por eso en la educación tenemos que hacer desarrollos dimensionales positivos que busquen el valor positivo de eso, y si no, que no generen apego, porque el apego a lo negativo significa resentimiento, significa rencor, significa violencia, significa cosas malas. Así que vean ustedes. Tenemos una primera línea donde tienen ustedes unos verbos de acción. Y tenemos una segunda línea donde hay otros verbos de acción. Esto tiene que ver con las actividades comunes internas que forman parte de la educación. Fíjense, en la educación, pensar, sentir, querer, elegir, hacer, decidir, actuar y crear. Esto lo hacemos siempre. Esto es inteligencia, afectividad, voluntad, operatividad, proyectividad y crear cosas, interpretar. Esto lo hacen todas las personas y cuando se educan hacen siempre eso, siempre. Por eso al final, los fines básicos de la educación tienen que ver con la sabiduría, razonar bien, tener juicio, criterio, entender las cosas, con la felicidad. Las personas tienen que ser felices y ser feliz no significa tener más que los demás. Es un equilibrio interior respecto de lo que suponen las cosas y lo que supone la interpretación de los símbolos en donde yo me muevo. Determinación, libertad, autonomía y salud física y mental. Ser educado es tener salud física y mental. Si uno no controla su cuerpo, algo falla en su educación. Otra cosa es que esté en una enfermedad, pero entienden ustedes el significado, ¿verdad? De no hacerle daño al cuerpo. Y mental, porque yo vivo en un mundo simbolizado. Vivo en medio de una cultura. Si yo no entiendo esos símbolos de la cultura, es más, si esos símbolos de la cultura me provocan rechazo, termino muy mal. O me suicido, o me vuelvo loco,
o me convierto en un extraño, en un ermitaño, en un huraño, en una cosa rara, en alguien que no convive. Ni siquiera consigo mismo. Porque al final se hace daño a sí mismo al no convivir, ni formar parte de la sociedad, ni de las relaciones posibles. Bueno, todo esto es de educación. Y aquí está metido. Pero lo tienen ustedes con unas palabras. Elegir, comprometerse, decidir, y dejamos esto. No le ponemos colorín. O le vamos a poner un colorín así. Realizar. Elegir. Aquí lo tienen. Elegir hacer. Comprometerse es la voluntad. El compromiso original es que cada uno se compromete con algo. Decidir. Decidir actuar. Integro lo elegido. Fíjense, es muy distinto elegir a decidir. Elegir es que yo relaciono medios y fines. Yo puedo relacionar este atril con lo que estoy haciendo y lo pongo aquí porque quiero que vean mi chaqueta y mi pantalón, aquí estoy guapo. Bueno, pues esto es medios fines. Si no quiero que me vean porque tengo el pantalón roto, busco un atril que esté aquí de madera, no me ven, pero yo doy bien mi conferencia, no me muevo, pero me van a ver, me verían guapo de aquí para arriba, pero así para abajo, ¿no? Medios fines. Y otra cosa es decidir. Decidir es cuando yo integro los medios y los fines en un proyecto. Yo me genero proyectos. Mi proyecto es ir a la China. Y entonces elijo medios y fines a lo largo de 3 o 4 años para conseguir lo que me permite cumplir mi proyecto, que es ir a la China. Un proyecto básico en la cultura china es trabajar para poder apoyar a los padres cuando sean viejos. Ese ya no es un proyecto de nuestra cultura, pero en la cultura china sí. Y toda la gente trabaja. Y si ustedes les preguntan en cuestionarios las prioridades, no dicen primero casarse. Dicen primero trabajar. Después casarse, sí, para tener algún hijo. Pero sobre todo tener dinero, ¿para qué? Para vivir y para poder ayudar a la familia. Porque forma parte de su cultura que los mayores deben de ser protegidos por los jóvenes. Ese es un proyecto decidido. Y yo ordeno mi vida a esas cosas. Bueno, y aquí abajo tenemos otros círculos que nos marcan otra cosa. Recuerden, actividades comunes y realizar. Pero están solamente 3. Por eso tienen aquí un cuadradito que dice realizar. ¿Realizar qué es? Realizar es hacer real lo que yo pienso. Elijo, me comprometo y decido, pero todo está aquí. Ahora tengo que hacerlo. Todo está aquí. Representación mental. Tengo intención de hacerlo, tengo voluntad de hacerlo y tengo determinación y además decisión para hacerlo. Me voy a comprometer moralmente a todo esto. Voy a ordenar mi vida en proyectos para eso. Y ahora lo realizo. Para realizarlo, todo esto tiene que generar en mí un sentimiento de apego. Tiene que haber un valor afectivo. Algo que me haga pensar siempre que ir a la China es lo que me satisface. Ese es el apego. El apego es un concepto muy querido en la psicología y probablemente uno de los pocos conceptos, junto con el de aprendizaje, que nosotros asumimos en pedagogía. El apego, que lo trabajó muy bien Baldwin, saben ustedes, lo dice muy claramente. El apego, cuando un niño le da el pecho a su mamá, reconoce por el olfato, por la sensación que tiene a su mamá. Y por eso ese instinto de succionar se va uniendo al pecho de la madre y al olor de la madre y genera un apego especial. Apego. Este apego puede ser más elaborado, pero siempre es apego. Y ahora vamos aquí. Perdón, aquí. Realizamos. Para realizar tengo que hacer 3 cosas. ¿Qué es realizar? Realizar es ejecutar. ¿Lo ven ustedes en el cuadro? Ejecutar. Por medio de la acción,
lo que comprendo e interpreto expresándolo. Por tanto, comprender, interpretar y expresar. Comprender, inteligencia. Pensar. Interpretar, creatividad. La creatividad es construir con símbolos. Yo tengo que interpretar las cosas que hay. Y eso es ser creativo. Ser creativo no es ser ocurrente. No es hacer algo que no hace nadie más. Un niño es creativo cuando comprende y después interpreta que la silla sirve para sentarse. Es capaz de manejar ese símbolo. Eso es ser creativo. Creativo respecto de sí mismo en la construcción de símbolos y su utilización interpretativa. Así que ya tenemos comprender, interpretar y expresar. Expresar es la afectividad, el sentimiento. Si yo me preguntan, ¿y cuál es su proyecto? Yo digo, mira la China. Y lo digo así, ustedes dicen, me está engañando. Pero si digo, mi pasión es ir a la China. Es que no hay nada mejor que ir a la China. ¿A que sí? Creen que lo voy a realizar simplemente. Por eso existen manipuladores del lenguaje y de la imagen, y que hacen que la gente se crea cosas, porque ven una imagen que parece transmitir eso. Eso tiene un límite, que es la manipulación. Yo debo expresarme, pero lo que no debo hacer es engañar con la expresión. Vamos al último paso. Tenemos ya las actividades comunes, y sobre esas actividades yo tengo un apego. Y ese apego, antes de que yo haga las cosas, me va a generar una actitud. Este es el lugar de las actitudes. Cuando yo voy a hacer algo, pueden detectar si de verdad lo quiero hacer con actitudes. La actitud es una predisposición a la acción. Reconocimiento, aceptación, acogida, entrega. Lo primero que hay es que si yo tengo un valor, la China o lo que sea, lo primero que hay es un reconocimiento de ese valor. Reconozco que la China vale. Si no, ¿para qué voy a ir allí? ¿Para hacer el tonto? Reconocimiento. Si cuando ustedes hablan conmigo ven que en mi actitud la China es una porquería, y digo, bueno, ¿usted va a ir a la China qué? ¿A destruirlo o a aprovecharse de ellos? Porque no la valoran. Reconocimiento. Aceptación. Lo que pide la gente cuando se compromete con algo es que los demás acepten eso. ¿Qué pasa cuando uno tiene un novio o una novia y no lo acepta ni en el grupo de amigos ni en casa? O rompe con todos, o el novio deja de ser novio. Aceptación. En todos los casos. Por eso muchas veces cuando los jóvenes hacen cosas, no chocan con el reconocimiento. Los padres reconocen lo que hacen, pero no aceptan eso. Oiga, yo sé que es valiosa la medicina, sé que es valiosa la arquitectura. En mi casa todos son médicos, pues yo tengo que ser médico. No, yo arquitectura. A mí en mi casa no aceptan que sea arquitecto. ¿Ven ustedes el problema? Aceptan que la arquitectura es valiosa, reconocen que la arquitectura es valiosa, pero no aceptan que yo elija la arquitectura. Lo que quisieran es que eligiera medicina, porque todos son médicos. Aceptación. Acogida. Acogida significa que yo integro eso en mis proyectos. Hay cosas que yo hago, pero si ustedes hablan conmigo y profundizan, verán que nada de eso forma parte de mis proyectos. Hoy me estoy viendo con 2 personas en no sé dónde. ¿Y qué? Eso no forma parte ni de mi proyecto vital, es una cosa particular, intrascendente. Y por último, entrega. Entrega significa que una vez que la integro en mis proyectos, yo manifiesto las sensaciones más positivas hacia eso. Me enamoro, me entusiasmo, me entrego. El trabajo es lo más importante. Me paso aquí todo el día trabajando, en medio de los libros. Eso es el último paso. Pues todo esto es lo que hay que hacer con cada cosa que hacemos en la educación. Lo mismo que hacemos en cada situación de vida. No queda más remedio que actuar de ese modo.
Volvemos entonces al cuadro número 3, el de la perspectiva mesoaxiológica. Y ahora sí, que vamos a pintar la perspectiva mesoaxiológica. Vean ustedes que tienen ahí áreas de experiencia, formas de expresión. Estas dos cosas son básicas. No hay manera de actuar sin áreas de experiencia y formas de expresión. Todas las personas utilizan formas de expresión y se mueven en áreas de experiencia. Un área puede ser la salud, un área puede ser lo que quieran, cosas de historia, de cualquier tipo. Y siempre formas de expresión. Pero nosotros transformamos todo eso en algo que se llama ámbito de educación. Eso que decíamos antes de pensar, sentir, áreas de experiencia, formas de expresión, dimensiones generales, inteligencia, afectividad, procesos que utilizamos, significado de educación y acepción técnica del ámbito. ¿Busco la educación común de las personas? ¿Busco una educación especializada? Todo eso genera ámbito de educación. Muy bien, pues el ámbito de educación me tiene que llevar a generar un diseño educativo. Y el diseño educativo se hace dentro de la arquitectura curricular. ¿Dónde estoy trabajando yo? En primer curso, en segundo, en tercero, en cuarto. Hago mi diseño educativo en la arquitectura curricular, a la fuerza. Y utilizo medios internos y externos. Por eso tienen un cuadro en el que dice que lo primero es tener áreas de experiencia. Desde las áreas de experiencia construyo ámbitos. El ámbito lo refiero a la arquitectura curricular que me dice el nivel donde estoy. Y dentro del nivel y con el ámbito genero un diseño. Y a partir del diseño ya tengo todo eso porque hago pedagogía mesoaxiológica. Y ahora con la pedagogía mesoaxiológica construyo la acción concreta, la acción programada y la acción controlada. Vamos a ver cada una de esas cosas. Vayamos al cuadro 12. La arquitectura curricular. 12. La arquitectura curricular no es el currículum. La arquitectura curricular es el lugar que ocupa el problema y la tarea educativa dentro de los niveles escolares. Por eso tenemos un centro, que es todos los ámbitos posibles. Los ámbitos no son disciplinas. Un ámbito puede ser la salud, no tenemos por qué tener una disciplina hecha. Pero todos esos ámbitos hay que utilizarlos. Y yo tengo niveles escolares. Puedo estar en educación primaria, educación infantil, educación secundaria, educación superior, en cualquier nivel. Son niveles escolares. Y en cada nivel yo tengo que plantearme qué ámbitos de educación construyo. Y si voy a utilizar la educación para formar a esa persona nada más, o para desarrollar en ella una habilidad profesional. Por eso yo me planteo, ¿en educación infantil construyo ámbitos para hacer profesionales en pequeñito? ¿O para formar a las personas que puedan entender su propia vida y actuar? Pues en las primeras etapas lo que predomina es el uso de las áreas como instrumento para la educación. Las utilizo como un medio. Educo con la historia. No se trata de aprender toda la historia. Educo con la literatura. Educo con la música. Pero cuando llego a un nivel superior, yo me planteo, ya estoy preparado para la vida, entiendo la vida y sé lo que me aportan esas áreas a mis decisiones de vida. Pero ¿yo qué quiero ser? ¿Quiero ser médico? ¿Quiero ser músico? ¿Quiero ser artista? ¿Quiero ser filósofo? ¿Quiero ser pedagogo? ¿Quiero ser ebanista? ¿Quiero ser fontanero? Y entonces la educación considera un área de experiencia como meta, no como medio de educar. Se convierte en meta
Y yo voy a aprender a través de la educación conocimiento teórico, tecnológico y práctico de ese área. Quiero ser médico y voy a aprender conocimiento teórico, tecnológico y práctico de la salud, cantidad. Quiero ser arquitecto y voy a aprender conocimiento teórico, tecnológico y práctico de las construcciones de casas y las resistencias de materiales, etcétera, etcétera. Por eso siempre tenemos problemas y tareas a resolver y según el nivel de la arquitectura curricular son distintos. Pueden ser problemas donde el área se convierte en un medio para educar y en otras problemas donde el área se convierte en una meta para la educación. Es la meta en sí, llegar a convertirse en experto en el conocimiento teórico, tecnológico y práctico de un área, que es cognoscible, enseñable, investigable y realizable. Por eso yo puedo ser médico y puedo llegar a realizar acciones médicas. Si no, no sería un área de experiencia utilizable para formar profesionales. Bueno, vamos a ir ahora al cuadro 13. Acción educativa concreta. La acción concreta es el qué. Olvídense de la instrucción de contenidos de las materias escolares. Yo no voy a enseñar 3 temas de historia ni 5 de literatura. No, ahora el problema no es ese, sino con el tema que yo vaya a utilizar de literatura o de historia o de química, quiero educar. No quiero solo instruir en química o instruir en historia y que aprendan el tema 14. Quiero educar con el tema 14. ¿Y qué tengo que hacer para educar con el tema 14? Pues en el cuadro que tienen ahí tienen unas líneas horizontales y unas columnas verticales. En las columnas verticales tienen dimensiones generales de intervención y competencias adecuadas. Cuando una persona se educa y pensamos en su inteligencia, tenemos que unir inteligencia con talento. El talento es la competencia adecuada de la inteligencia. Competencias adecuadas para educar. Tema 14. Los Reyes Católicos. Vale. ¿Pero qué? Se aprendieron un poquito de Granada porque están en tercero de primaria. ¿Qué van a saber de los Reyes Católicos? Que tenían una corona y un caballo y que conquistaron Granada. Se acabó. ¿Pero qué puedo educar yo con eso? Quiero desarrollar su inteligencia, su actividad, y ya tenemos en las columnas verticales y hacia abajo las 6 actividades comunes internas. Y cada actividad tiene una competencia adecuada. Pienso en la inteligencia y entonces estoy pensando en pensar, actividad común, y estoy pensando en una competencia adecuada que se llama talento. Y vamos hacia abajo. Pienso en afectividad y estoy pensando en sentir. Y estoy pensando en el talante. Todos utilizamos estas cosas. ¡Qué mal talante tienes! Eso hay que educarlo. Eso es la base de la educación. Talento, talante. Y paramos al tercer nivel y aparece inteligencia, afectividad, voluntad. Quiero. La voluntad es querer. Y querer significa tesón. Así que, talento, talante, tesón. Las personas tienen tesón, tienen tenacidad. Y si no tienen tenacidad, es que no tienen voluntad para hacer las cosas. Hay que ser tenaces para hacerlas. Esto es lo que afecta a la educación. Operatividad. Cuando uno se enfrenta a elegir medios y fines, lo que tiene que tener es temple. Si uno va, cabreado, no va templado, elige mal los medios para el fin. Y después dice, ay, madre mía, lo que hice. Pero ¿por qué no me había parado un poquito antes de hacer eso? Temple. Talento, talante, tesón, temple. Operatividad. Y luego la proyectividad. La proyectividad lo que dice es que decido actuar. Y cuando decido actuar, la proyectividad significa que yo he generado con mi decisión un proyecto. Y la proyectividad significa trayectoria personal.
Talento, talante, tesón, temple, trayectoria. ¿Trayectoria qué quiere decir? Si yo tengo proyectos, mi proyecto es ir a China, mi proyecto es andar siempre de paseo mirando el mar, mi proyecto es no trabajar nunca, mi proyecto es vivir aprovechándome de los demás, al final, ¿cuál es mi trayectoria personal? La de un vago aprovechado. Yo me identifico con mis proyectos, por eso es tan importante la proyectividad. Cada proyecto que hago me identifica. Es mío. Y al final, ¿mi patrimonio qué es? ¿Ser un vago? ¿Ser una persona útil? ¿Servir a la gente que tengo cerca, a otra que está muy lejos? No lo sé. Esa es la diferencia. Y la educación nos ayuda a comprender las trayectorias. Y por último, creatividad. La creatividad es sensibilidad espiritual. Yo tengo que ser sensible a las cosas. Y para ser sensible a las cosas, lo que tengo es una competencia que se llama tono vital. El tono vital la gente no le da importancia. Y los franceses, desde la psicomotricidad, son los que más importancia le han dado en pedagogía al tono vital. Por eso, una gran cuna del ámbito creativo de la cultura francesa es el mimo. Lo mismo que en Argentina. En esos sitios donde el psicoanálisis tuvo gran influencia cultural, también ha tenido gran influencia cultural la proyección interior hacia el exterior. Y el mimo proyecta todas sus interioridades en unas imágenes sin hablar. Eso es tono vital. Si uno ve a una persona que va así por la calle, parece un soldado. Y si lo ve que va así, dice, ¿qué le pasa a esa persona? Parece desolada. ¿Pero qué le ocurrirá? ¿Dónde está? Eso es tono vital. El tono vital influye en la percepción. Y a partir de la percepción, influye en los símbolos que nos permite interpretar. Una persona que va así, no interpreta muchas cosas porque ni las ve, le pasan por los lados. ¿Cuántas cosas nos pasan a todos por los lados? Muchas, muchas. Pero el que va mirando hacia adelante ve más cosas que el que va así, sin lugar a dudas. Y ese es el problema de la creatividad. La creatividad es poder interpretar, construir simbolizando. Tengo que captar los símbolos y con eso construir. Y si veo una persona que va así y otro me mira, dice, pobrecillo, ¿qué le pasa? No, está desolado. Porque interpreta los símbolos. Ha hecho un acto creativo. En educación la creatividad es esto. Otra cosa es convertirse en experto. Uno puede ser un genio y otro puede ser un experto de un ámbito. Y a un profesional de un ámbito se le exige que sea muy creativo en su ámbito. Sin que llegue a ser un genio, pero muy creativo, porque tiene que encontrar soluciones que otros no. Si no tiene soluciones creativas, ese profesional es un puro, en el sentido malo de la palabra, técnico. Aplica una regla porque otro se la ha dado y no se preocupa por nada más. Eso no nos lleva a ningún sitio. Y no puede ser así. Tenemos que ser creativos. Muy bien. ¿Qué tenemos en este caso? Columna vertical. Pero podemos pensar en las columnas horizontales. Perdón, en las filas horizontales. Si yo tengo unas columnas y hago filas, y yo tengo aquí las actividades comunes, inteligencia, afectividad, voluntad, operatividad, proyectividad, yo puedo decir en una acción concreta, mentalidad pedagógica, ¿qué voy a hacer? Mira, yo como Reyes Católicos quiero desarrollar la inteligencia. Y entonces, hago esto. Mi acción concreta viene aquí. Por supuesto, para que un niño me siga, yo voy a captar su atención, va a utilizar su voluntad, su afectividad, porque todas tengo que utilizarlas. En toda educación hay afectividad, pero no toda acción educativa es educación afectiva, de la afectividad. En toda acción educativa hay voluntad, pero no siempre que educo quiero educar la voluntad. En todas las acciones educativas hay intencionalidad, pero no siempre que educo estoy educando la intencionalidad de ese sujeto. A lo mejor utilizo la intencionalidad para desarrollar inteligencia. Esto es lo importante de la integración. Todas entran, pero todas se usan para una finalidad. Pues si yo me quedo en educar la inteligencia y desarrollar el talento, yo tengo que pensar en capacidades específicas, disposiciones básicas, destrezas
importantes y finalidad específica. La finalidad es la sabiduría. Tengo que tener destrezas. ¿Qué destrezas utilizo para desarrollar la inteligencia? Básicamente, en educación, si yo quiero tener talento, dos cosas. Atención selectiva es un elemento fundamental en la educación. La atención selectiva tiene detrás muchos medios. Pero si yo no consigo que la persona tenga atención selectiva, su talento no puede desarrollarse. Esto lo sabemos, porque el talento opera sobre cosas concretas, no en el aire. Y por tanto, una persona no puede tener talento para algo si no ha sido capaz de captar lo que hay y de ahí extraer algo que no ven ni los demás. Pero él sí. ¿Por qué ha sido capaz de centrar su atención en este tema? Y además de eso, tengo que pensar en otras cosas. Es que tengo que desarrollar su racionalidad. Si no, vamos muy mal. Y con esto significa que yo voy a desarrollar juicio y criterio. Vean ustedes, ¿cuántas cosas puedo hacer simplemente con saber que los reyes católicos montaban a caballo e iban a Granada? Pero yo voy a educar con los reyes católicos en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, de primaria, de secundaria. Cada vez daré más contenido instructivo, pero tengo que educar. Y cuando los alumnos pasan al bachiller, en la secundaria posobligatoria, lo lógico es que las destrezas educativas básicas estén conseguidas. En España se dice que la selectividad, el examen que hay previo a la universidad, significa que las destrezas comunes de la educación, básicas para entender, estudiar, interpretar, las tienen conseguidas todas. Pero un chiste famoso que hay es cuando un director general le decía al inspector: hay que ver usted cómo nos mandan los niños que llegan a la universidad. Y decía los niños, porque no venían preparados como adultos. Y él decía que en la universidad ya eran todos adultos. No se engañen. Sepan ustedes que en España a los 18 años uno es adulto. Por ley, vota. Es adulto. Pero su manera de pensar no es de adulto muchas veces. Su capacidad de comprensión no es de adulto. Y eso se detecta en la educación. Bueno, esto es acción concreta. Es la plasmación de la relación teoría-práctica. Ya sé cómo tengo que hacer, buscar actitudes, pero yo ahora me encuentro que tengo que actuar y tengo un tema y voy a actuar con ese tema. Y lo tengo que hacer. Vamos a pasar al cuadro de... Es el 14, ¿verdad? 14. No me he perdido el orden ahí. El 14. Vamos al trozo del medio, más arriba. Esta parte. La acción controlada significa, el principio básico de actividad es que los agentes tienen dirección y control, saben a dónde van y controlan. Pero el control no es tener un fusil o un palo. El control es que yo sé qué principios hacen que produzca aquello. El control es que se actúa con principios. Hago esto porque hay unos principios. No nos vamos a detener mucho, aquí hay mucho trabajo hecho. Pero los principios significan que las personas, cuando actúan de una manera, lo hacen para algo. O bien porque quieren desarrollar responsabilidad, y esa es la base de la acción. O bien porque quieren mejorar el compromiso. O bien porque quieren mejorar la identidad de las personas. Son principios, o bien porque quieren socializar. Son principios de acción, muy diversos. Y eso se dice que acción controlada. Si un profesor hace y dice, yo estoy poniendo como finalidad el talento, ¿pero por qué? ¿Por qué lo haces? Si no puede razonar su acción en torno a principios, no tiene manera de salir adelante. Y después de la acción controlada y de la acción concreta, está la acción programada. Vamos al cuadro siguiente. La acción programada vuelve otra vez a la relación educativa. Esa zona intermedia es lo que hemos dicho de la relación educativa. Pero lo bueno es que en la acción programada el profesor tiene que actuar teniendo en cuenta tres cosas: método, modelo y programa. En educación, la relación educativa que es la puesta en escena nos lleva del método al modelo y del modelo al programa. El método no sirve si no hay un modelo determinado que viene del diseño.
Y el programa no tiene sentido sino a partir del modelo. El modelo implica que el concepto de educación va a unir significado y orientación formativa. Y yo voy a construir un diseño. Y ese diseño lo voy a transformar en un programa. Y utilizo métodos, tanto de investigar como de enseñar. Vamos al cuadro anterior otra vez, para ver un momento. Arriba de todo. Ahí. Siempre que uno actúa en la intervención, utiliza esas tres cosas. Método, modelo y programa. El método es la ordenación de recursos que hago en un momento. El modelo es una construcción racional que interpreta o dirige lo que voy a hacer, educar. Y el programa es la ordenación de los elementos estructurales de la intervención para un momento dado, por medio de la actividad común. Por tanto, yo ahora, si volvemos al cuadro 4, era el de 3 perspectiva mesociológica. En el cuadro 3, más, ahí, subimos un poquito más. En el cuadro 3 se decía al pedagogo, ¿cuándo y dónde? El pedagogo gestiona y programa. Él pone el espacio y el tiempo, dice cuándo y dónde. ¿Voy a dar la lección aquí o me los llevo a otro sitio? ¿Y cuándo? ¿Hoy o mañana? Y con el diseño hago todo eso. Al final, identifico mi acción. La acción programada significa que yo voy a hacer la puesta en escena sabiendo con mi programa cuándo y dónde. Y el programa es el que me dice cuándo, cómo y dónde. Pero el programa tiene objetivos, contenidos, actividades y evaluación que están ordenados desde las actividades comunes. Vamos a ir al cuadro 19. Arriba, un poquito más. Abrimos más. Ahí tenemos. Cuando yo hago mi diseño, cuando hago mi programa, yo siempre tengo que pensar en que voy a educar desarrollando pensar, sentir, querer, elegir hacer, decidir actuar y crear. Y para pensar voy a utilizar, vamos a ir subiendo, actividades comunes internas, dimensiones generales, competencias adecuadas, capacidades específicas y disposiciones básicas, actividades comunes externas. Puede ser un juego, puede ser el trabajo, puede ser el estudio, puede ser una relación, vamos bailando y vamos a educarnos como una clase de baile hoy. Medios internos, medios externos y desarrollo hábitos y busco finalidades que siempre van a venir sabiduría, felicidad, determinación, libertad, autonomía, que son finalidades básicas de la educación. Todas vienen a esas finalidades, pero no solo hay esas finalidades, hay otras que son propias del momento sociohistórico. No tendría sentido que los romanos estudiaran informática, porque no existían. Pero ¿tiene sentido que hoy la educación básica de la gente no instruya y forme a las personas para entender el mundo digital? Qué gravísimo error sería pensar que la educación sociohistóricamente hoy no tiene que tener orientación formativa digital. Yo no podría dar esa clase con ustedes si no fuera por ese mundo digital ahora. Bien, este es el camino. Por tanto, para cerrar esta construcción a mí me gustaría decirles 3 cosas. No hay manera de ser pedagogo. Vamos al cuadro 18. Empezamos por ahí. No hay manera de ser pedagogo si uno no cree que enseñar, conocer y educar son cosas distintas. Si no son distintas, no hay profesionales de la educación, hay profesionales de la enseñanza. Si no son cosas distintas, existen profesionales del conocimiento, no profesionales de la enseñanza. Si conocer es enseñar, el profesional es el del conocimiento. Todos seríamos filósofos y para arreglar el aparato tendríamos que ir al psicólogo cognitivo y al psiquiatra. Se acabó el mundo con eso. Pero no es así.
Conocer es una cosa, enseñar es otra. No basta con conocer para enseñar. Son competencias distintas. Y por eso hay profesionales de la enseñanza. Pero la enseñanza tiene una finalidad que es instructiva y formativa de determinadas cosas. Pero no busca el desarrollo de la capacidad de decisión de la gente. La educación va más allá. La educación responde a criterios distintos. Y hay enseñanzas que no educan. Porque todo lo que se hace en educación es para conseguir que la persona se haga dueña de sí misma. Y tenga autonomía. Y piense. Y quiera. Y sienta. Y cree. Y elige. Y proyecte. Pero lo que él sabe hacer. No porque los demás le dicen que lo haga. Y eso supone un trabajo distinto. Por tanto, distinguir, conocer, enseñar y educar nos permite distinguir entre profesionales de la educación y profesionales del sistema educativo. En el sistema educativo hay sociólogos, hay médicos, hay psicólogos, hay transportistas, hay limpiadores, hay directores de colegio, hay profesores, hay orientadores, hay... Ni siquiera yo me lo sé todos. Hay profesionales del sistema educativo y hay profesionales de la educación. Los profesionales de la educación responden siempre a competencias adquiridas por medio del conocimiento de la educación. De esto, tienen que conocer de todas estas cosas. Por supuesto, este conocimiento se amplía al sistema educativo y se amplía a los análisis comparados, por supuesto. Pero tienen que conocer eso, si no, no hay profesionales de la educación. Y las profesionales de la educación, vamos a subir un poquito más, realizan funciones pedagógicas. Y las funciones pedagógicas son de tres tipos. Funciones pedagógicas de docencia, porque la docencia tiene que ser pedagógica. La docencia tiene que cumplir los criterios didácticos de saber enseñar y utilizar la enseñanza para conseguir el final comprobando. Funciones de investigación pedagógica y funciones de apoyo. Cualquier especialista profesional en educación tiene funciones completas y domina teoría, tecnología y práctica de su propio ámbito. No es que el maestro sea un practicón, el inspector un técnico y el pedagogo el investigador. Esto es una chorrada. Esto es una subalternación absolutamente victimista y de interés utilitario y gremial. No. Cualquier profesional en su ámbito, si es de nivel universitario, tiene teoría, tecnología y práctica de su ámbito de trabajo. Un médico tiene teoría, tecnología y práctica de la salud. Un arquitecto, lo mismo. Un químico, lo mismo, sobre la materia y los elementos. Un físico, igual. El matemático, igual, sobre el número y la realidad del número. Todos tienen teoría, tecnología y práctica de su trabajo y de su área. Por eso la profesión siempre es completa, pero es complementaria respecto del sistema educativo, porque en el sistema educativo trabajan muchas personas para conseguir la calidad, no solo los profesionales de la educación. Y dentro de los profesionales de la educación, los profesionales de apoyo son el núcleo central. No basta con que haya investigadores en pedagogía, no basta con que haya profesores que hacen su función docente y su función de tutor, porque una profesión puede tener varias funciones. Lo importante son las funciones de apoyo. En las funciones de apoyo tenemos técnicos de intervención y técnicos de apoyo a la intervención. Piensen ustedes, por ejemplo, en la música. En la música tienen tramoyistas, porque hay que colocar el escenario o en el teatro. Tienen técnicos de intervención, el pianista, el instrumentista, el director de orquesta. Son técnicos de intervención. Y hay un montón de técnicos de apoyo. El director del auditorio es un técnico de apoyo a la intervención, pero es especialista. Tiene que entender de la música, tiene que tener competencias de la música y del arte en su ámbito. No vale que sea de fuera. Por tanto, las funciones de apoyo son las más importantes. Y las funciones de apoyo son las que permiten aplicar el conocimiento de la pedagogía a todos los ámbitos del sistema educativo, a cualquier parcela.
Y por eso tenemos pedagogos sociales, pedagogos familiares, pedagogos laborales, etc. Montones de aplicaciones. Vamos siempre de la pedagogía general a las aplicadas. Y en todos los casos, buscando la función de educar. Subimos un poquito para ver ahí la función de educar. Más. La función de educar nos lleva otra vez a la perspectiva sociológica. Tenemos ámbito de educación, diseño educativo y arquitectura. Tenemos acción educativa concreta, controlada y programada. Y utilizamos medios. Y todo eso lo hacemos en procesos mediados. Siempre seguimos procesos mediados donde nosotros buscamos el significado de educación para poder valorar ese medio como educativo. Bueno, con todo esto se trataría de que vayan a los cuestionarios, lean el cuestionario y lo cubran. Y a partir del cuestionario tendrían que hacer un resumen de 4 o 5 páginas diciendo: en mi materia estos son los valores comunes utilizados. Y yo he dejado de utilizar este. Ahora descubro cuál es ese otro que no he utilizado. Como valores específicos estos. Y mi actitud ante determinados valores es esta. Y reconozco que hay estos otros que yo no estaba teniendo en cuenta. Confundido. Sin pensar en la posibilidad de hacerlo. Ahí es a donde hay que llegar. Y eso es lo que hará que el taller tenga sentido. Si no, no les voy a poner buena nota, ¿eh? Gracias por escucharme. Que les sea de utilidad.